Hermanitos, nuevamente pues estamos con ustedes siguiendo este taller de parejas y recordando un poco que hemos visto en estas últimas como parte de taller de parejas, vimos las técnicas de comunicación en la pareja, lo que me gusta de ti y el último tema que vimos la semana pasada, la plenitud sexual en el matrimonio. Esta noche estaremos hablando sobre el tema comprendiendo a nuestras familias de origen, el cual sin duda alguna es sumamente importante para la convivencia matrimonial, para la creación de nuestra propia identidad conyugal. Cuando nos conocimos, nos enamoramos y decidimos casarnos, también decidimos casarnos con nuestras familias de cada uno, ¿verdad? Cuando yo decidí casarme con Julio, decidí casarme con sus papás, con sus hermanas, con sus hermanos, con su abuelo, con su tía, con sus primos. Y como muy bien decía Julia al principio, uno está bien ilusionado, pero no sabe el paquete que se está llevando, ¿verdad? Se está llevando todo un paquete de las familias de origen. Y realmente es paquete porque se traen heredadas costumbres, tradiciones, valores, principios, formas de relacionarnos, formas de expresar emociones, pero también heredamos traumas complejos, sesgos para interpretar la realidad, hábitos, conductas. Y nosotros nos acordábamos ahora que mi papá nos decía, ustedes cocinan igual que su mamá, hasta la sazón hereda uno, ¿verdad? Entonces, realmente uno trae a su nuevo hogar un poco del hogar de Julio, el hogar mío, y tenemos que aprender cómo a convivir con esta combinación. Yo me sorprendo al ver, yo toda la vida en lo financiero, más que todo es la que llevo la administración de la casa en función de las finanzas. Y yo me acuerdo que yo guardaba en sobres con rótulos los diferentes pagos que se iban a hacer y me sorprendió un día ver a mi hija que me decía, mire mami, le voy a enseñar, y va sacando su sobrecito, ¿verdad? Igual a como lo hacía como lo hacíamos nosotros cuando estábamos. Pago de la luz, pago del agua, todos los pagos clasificados. Y es que sin duda las familias de origen nos moldean, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a las familias de origen de nuestro cónyuge, de nuestra pareja, es entonces que podemos entender algunas actitudes, algunos comportamientos y entendemos por qué hacen o por qué no hacen algunas cosas y por qué lo hacen de una u otra forma. Nuestras familias de origen de alguna manera explican lo que nosotros llegamos a hacer. Existen diferentes tipos de familias de origen, ¿verdad? Aquellos que nos formamos con papá, mamá, hermanos, o aquellos que solo nos formamos o con un padre o con una madre y con hermanos, niños criados con sus abuelos o tíos o hijos únicos. Algunos de nosotros fuimos hijos únicos y otros fuimos hermanos menores o hermanos mayores de una gran familia. A veces inclusive los hermanos mayores eran los que nos cuidaban y en algún momento formaron nuestra figura paterna. Y por supuesto están las familias funcionales y las que no eran tan funcionales, ¿verdad? Padres autoritarios, madres sumisas o viceversa, hogares donde la mujer hace todo, donde el hombre solo trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este trasfondo
tendrá que ver con nuestra nueva familia, con la que hemos formado. Pues la familia de origen va a estar presente directa o indirectamente en la relación en todo momento. Recuerdo que cuando conocí a Sara, una de las cosas que me parecieron extraordinarias era cómo ellos consideraban la privacidad de los miembros de la familia, al grado que una vez pude escuchar cómo mi suegra entraba a la habitación de Sara diciendo, voy a entrar, tápese los ojitos, ¿verdad? Con la almohada, una súper consideración para que ella no se molestara con la luz. Todo lo contrario en mi casa. En mi casa no había privacidad. Todos los cuartos eran acceso de todo mundo y uno podía estar totalmente dormido y mi papá entraba al cuarto, abría el closet, por supuesto, se acuerdan que eran los metálicos famosos, y abría la puerta del closet metálico, encendía la luz, o si no, cuando sonaba el teléfono llegaban y me decían, Julito, te llaman por teléfono, aquí está, y me entregan el teléfono y yo recién dormido y despertándome, tremendo, era un caos. Y claro, a la hora de generar nuestra propia familia, empezamos a evaluar y por supuesto yo accedí, ¿verdad?, a que se respetara la privacidad. Pareciera que esto es un tema que después de muchos años de matrimonio realmente no deberíamos de tocarlo porque ya todos hemos vivido por experiencia propia ese mix de cultura, esa mix de tradición, esa mix de costumbres. Sin embargo, muy pocas veces nos damos el tiempo para poder entender algunas cosas que pasan en nuestros hogares. Los psicólogos hablan de un tema, y las que son psicólogos aquí me podrán reafirmar esto, y hablan del tema de conocer de forma visible lo que hay detrás de nuestra familia de origen, porque muy pocos nos damos el tiempo para estudiarlo. Sabemos detalles, pero no nos hemos dado el tiempo para analizar cómo eso ha influido en mí, cómo eso ha influido en él y cómo está influyendo en nosotros. Y los psicólogos a esto le llaman genograma. Y miren qué interesante porque ellos ocupan ciertos esquemas de figuras en las que van formando los diferentes miembros de la familia y van sacando conclusiones. Hay psicólogos que lo han hecho como un genoma para dummies, para que nosotros los que no somos muy adentrados, expertos en el tema, podamos explicarlo y lo que es mejor, podamos entenderlo. Genograma viene de genes y es que realmente todo esto que estamos absorbiendo de nuestras familias viene impreso en cada uno de nosotros y se dice que los psicólogos estudian hasta 3 generaciones, empezando por mí, por mis papás y por mis abuelos. Y que toda esa generación, ese flujo de costumbres, ideas, pensamientos, conductas, traumas y todo lo que hablamos desde un principio son absorbidos por mi persona. Entonces, prácticamente nosotros terminamos conviviendo 6 generaciones. Y yo convivo con los abuelos y con los papás de Julio y con él, y él convive con mis abuelos, con mis papás y conmigo. Entonces es sumamente importante que nos demos el tiempo para revisar este genograma. Y el día de hoy es un taller en el que mucho van a trabajar ustedes, poco vamos a hablar nosotros, y de eso se trata, de que podamos sondear la historia de nuestra familia y que podamos entender, porque yo puedo saber que soy obsesiva con algunos temas
pero no entender del todo por qué es que soy así. Y resulta que un abuelo mío era igual que yo, ¿verdad? Entonces, es importante hacerlo. Y yo les quiero preguntar, ¿tú conoces los aspectos de 2 generaciones atrás de ti? ¿O conoces los aspectos de 2 generaciones atrás de tu cónyuge que nos permite entender mejor sus comportamientos o sus actitudes? Es interesante esta pregunta y es una pregunta que cada uno de ustedes se va a tomar el tiempo. Eso es importante conocerlo, porque al final nosotros tenemos que tener una propia identidad conyugal y familiar, y sin duda ustedes la tienen, y la han ido formando de acuerdo a los años de convivencia, pero lo importante es conocer si esto que yo he traído a mi hogar está abonando o está restando. Entonces, vamos a pasar al taller número 1, donde vamos a hacer un genograma y es un recorrido de nuestros recuerdos a modo de un pequeño y sencillo ejercicio. Vamos a compartir ahorita. Sí. ¿Ven la pantalla? Hola, hola. Sí, se mira bien. Ok. Bueno, Está bien, está bien. Ahorita en este momento, Iti les va a compartir vía WhatsApp esta presentación y con el objetivo de que ustedes también la tengan a la mano. Si no terminan las preguntas que están aquí, ustedes van a tener en su WhatsApp las preguntas para que después puedan completarlo después de esta charla. El taller número 1 es hacer nuestro propio genograma. Y van a responder de forma individual las siguientes preguntas sobre su familia de origen. ¿Quiénes vivían en tu casa? Bueno, en mi casa vivían mi papá, mi mamá, mis hermanos. Cualquiera de ustedes podrá contestar, bueno, en mi casa vivía mi abuela y nosotros. Mis hermanos y solo nosotros. ¿Se consideraba importante la privacidad? Que es lo que mencionaba Julio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cómo lo manejaba? ¿Cómo celebraban los momentos alegres? Por ejemplo, yo recordaba, hoy que hacíamos el ejercicio, yo recordaba, en mi casa siempre había reuniones alegres con todos los tíos, con todos los primos, pero había un detalle, y era que era tan alegre porque había licor. Y al final terminaban tremendo, porque terminaban peleando todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo celebraban esos momentos alegres? ¿Cómo se tomaban las decisiones importantes en tu casa? ¿Cómo manejaban los conflictos? Y traten de revisar cuáles eran los patrones de conducta para los conflictos. ¿Cómo expresaban el afecto? ¿Habían abrazos? ¿Habían besos? ¿Habían te quiero? ¿O simplemente vos ya sabes que te quiero y dalo por hecho, ¿verdad? ¿Qué actitudes habían en los habitantes de tu casa que tú no quieres que se repitan en el hogar actual? En mi caso, por ejemplo, yo no doy licor en las fiestas, precisamente porque nosotros tomamos esa decisión y no damos licor. A lo mucho que podemos llegar es a un vinito y una copita, ¿verdad? ¿Qué valores positivos te brindó el hecho de vivir con tu familia de origen? Bueno, en mi caso, me permitió tener un carácter fuerte. Temperamento, capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tomarnos ese tiempo para hacer este ejercicio, ¿verdad? Y es importante que se den el tiempo para hacerlo él y ella. Como tienen papeles individuales, cada uno va a responder esas preguntas. Y entonces, después van a compartírselas. Tienen 3 minutos para hacer 3 minutos cada uno, ¿verdad? Este taller es importante que tratemos de hacerlos en pareja.
¿Por qué es importante? ¿Por qué es que es tan importante platicar de nuestro pasado? Porque estos son los patrones con los que nosotros estamos formados y son aquellos que utilizamos en nuestra vida cotidiana consciente o inconscientemente, ¿verdad? Esto define lo que soy y lo que espero. Claro, o sea, todo viene de la cuna donde yo me crié, de los 0 a los 7 años, que eso es prácticamente el momento de infancia y toda mi parte de adolescencia. Así que tienen 3 minutos cada uno y vamos a contar el tiempo, pero queremos pedirles un favor gigantesco. Es importante decir que si hay algo que no se pone en estas preguntas, ustedes agreguen, ¿verdad? Si lo consideran importante, ¿verdad? Ajá. Y queremos pedirles que nos enciendan sus cámaras. Sí, queremos verlos trabajar. Porque hoy sí es así un poquito con presión, ¿verdad? De que vamos a trabajar y vamos a pedirle aquí yo tomo el tiempo. A tu tiempo, toma el tiempo. 3 minutitos para uno y 3 minutitos para... Así que el tiempo empieza a correr. Agradeceremos, por favor, enciendan todas sus cámaras. Gracias. Eso. Papel y lápiz, compañeros, para que aprovechemos. Eso, miren la Camilita, ¿ves? Tenía días de no verla. Eso, muy bien, muy bien. Por favor, los que faltan encender sus cámaras, les pedimos que por favor las enciendan.
es el momento en que empiecen a compartir en pareja algunos de los temas. Sabemos que no van a terminar, pero sí es importante que lo compartan. Si no terminan, tienen tarea para trabajar después. Tratemos de recordar detalles, si hay algo que consideran importante. Bueno, pasaron los 6 minutos, así que lo que no hayan terminado Queda listo para una cena, para un encuentro y concluirlo después. Bueno, vamos a pasar al segundo Ejercicio. el segundo ejercicio. En este taller vamos a tratar de descubrir cuáles fueron los roles de mis papás, qué responsabilidades habían en nuestras familias de origen y que nos han heredado como patrones y que estamos llevando a nuestras casas, con resultados positivos o con resultados negativos a la hora de implementarlos. De este tipo de roles, como ir al súper, quién lo hacía mi papá, lo hacía mi mamá o lo hacía otro, quién, ¿verdad? Puede poner en ese otro, puede poner mi hermano, la empleada, mi abuela era la que iba, ¿verdad? Quién cocinaba, quién lavaba la ropa, quién hacía los oficios de la casa, quién pagaba las cuentas, quién reparaba las cosas de la casa, quién manejaba el dinero, quién manejaba la disciplina, quién cuidaba a los niños, quién llevaba los carros al mantenimiento, quién solucionaba los altercados, quién llevaba el liderazgo familiar, quién en la casa era el que nunca se le olvidaban los cumpleaños, quién planeaba las vacaciones, quién tomaba las decisiones importantes en la familia, quién escuchaba a los miembros de la familia cuando habían problemas, quién era el que tomaba la batuta en los temas espirituales, quién era el más afectivo, el que se encargaba de las muestras de cariño, quién era el que procuraba la unidad familiar o quién se acordaba de ofrecer ayudas a personas externas a la familia. Este taller va a tratar de sondear los roles. En el primer taller estábamos sondeando actitudes y sentimientos. En este segundo vamos a sondear quiénes llevaban los roles. Y es importante que ustedes puedan identificar si, al igual que sus casas de origen, ustedes han asumido esos roles como natural. Por ejemplo, en mi casa, puede decir alguien, mi mamá era la encargada de todo lo que era de la cocina. Y yo realmente no me he preguntado si ese es un rol que tenga que hacer solo yo o yo tenga que compartirlo. Porque para mí eso es lo natural, que yo me haga cargo de la cocina. Es por darles un ejemplo. Llevar los vehículos al mecánico. En el caso de mi casa era mi papá el que toda la vida reparó los vehículos. Mi mamá nunca supo de vehículos, mucho menos cambiar una llanta, nada de vehículos, nada de mecánica. En mi hogar
de manera natural, ¿verdad? Sin ningún tipo de diálogo, soy yo el encargado del mantenimiento de los vehículos. Entonces, es importante que definamos estos roles porque de estos roles surgen algunas frases que ustedes han escuchado y es, las mujeres son para la cocina. Hay hombres que dicen, si hay mujeres en mi casa, ¿por qué voy a cocinar yo? ¿Verdad? O surgen actitudes como... Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. ¿Cómo es eso? Deja de llorar si los hombres no lloran. Rezar es para las mujeres, no para mí, podría decir un hombre, ¿verdad? O si no, el clásico, ¿verdad? A la mujer, hijo, ni todo el amor, ni todo el dinero. Entonces, es importante poder sondear estos roles y sobre todo ir viendo qué de esos roles yo los vi como naturales y me los he llevado a mi casa. Entonces, volvemos a ponerles el número 1. Estamos claros que no lo van a terminar durante la charla y por eso se los hemos enviado, para que empiecen ustedes a definir quién llevaba esos roles y que también vayan pensando que si naturalmente ustedes asumieron eso como parte de lo que ustedes tenían que hacer. Recuerden que nosotros estamos llamados a ser expertos de mi cónyuge. Usted tiene que ser la persona que mejor la conozca, que mejor lo conozca. Estamos invitados a interesarnos de manera profunda en las familias de nuestros esposos y esposas. Así que cuentan ahorita con 3 minutos cada uno. 3 minutos cada uno y van llenando sus... No se preocupen por copiar la actividad porque ustedes lo tienen dentro de su WhatsApp, pero pueden poner el 1, padre, madre, u otro, ¿verdad? El 2, el 3, y luego después, si lo quieren revisar, pues tienen ahí el WhatsApp para determinar cuáles son. Por favor, volvemos a decirles que enciendan sus cámaras.
Creo que están en mute, ¿verdad? Espérame. Sí, dime. No. Ah, no, es que ahorita está empezando el ejercicio, ¿verdad? Están en el ejercicio de la del segundo bloque de preguntas. Estamos en el taller número 2. Correcto, correcto, correcto. Sí, sí, en el segundo bloque. Ok, listo, gracias. Vaya. Bueno, nos detenemos ya. Paramos. ¿Alguien que quiera compartir qué descubre en este ejercicio? ¿O qué reafirma en este ejercicio? Hola, hola. Fabi y José Carrera, coméntenos. ¿Qué conocen, qué descubren o qué reafirman en este ejercicio? Bueno, yo reafirmo en los roles de mis padres que en mi casa nunca hubo roles, todo era de todos. Y que ahora, bueno, porque mis papás son personas súper independientes y equipo, y nosotros pues tampoco tenemos roles, sino que los dos hacemos de todo. Solo que hay cosas que sí definitivamente por conocimiento como carros jamás voy a hacerlo yo porque no soy confiable en ese aspecto. pero sí, o sea, descubrimos de que ambos estamos en todo, pues igual que ellos lo hacían. Una consulta, ¿y esto es fruto de algo que han platicado o se ha dado de forma natural? Se da de forma natural que los dos hacemos de todo y entonces hay cosas que sí son platicadas. Por ejemplo, hacer la cama, que es algo chistoso. José Antonio me prohibió hacer la cama yo porque no tiene calidad de hotel. A él le gusta que los pies le queden así rectos. Entonces sí lo hace
O sea, cuando la hago yo siempre se destraba, tal cual. Pero es complicado, pero lo demás lo hacemos en conjunto. Buenísimo. Ok, buenísimo, Muy bien. buenísimo. Gracias. Bueno, Gracias. pueden ver ustedes cómo estos dos ejercicios les dan pauta para una conversación que se puede tornar muy bonita, ¿verdad? Hay una conversación que usted profundiza en sus respectivos recuerdos. Cuando hacíamos esto con Sara para preparar la charla, repasábamos los talleres y nosotros hacíamos el ejercicio y venían a nuestra mente momentos entretenidos, ¿verdad? Y no tanto pues, que nos marcaron, ¿verdad? En algún momento, nosotros, mi familia, confundíamos en algún momento la parte de amor con ser bien imprudentes. O sea, decimos las cosas como las sentimos sin procesarlas, ¿verdad? Sin filtro. Entonces, cuando ya me empiezo a relacionar con la familia de Sara, de repente a mis cuñados yo les hacía algún comentario que les terminaba molestando. Entonces, venía ahí una técnica que nosotros pretendemos o promovemos, ¿verdad? Que es que si usted va a tener problemas con uno de sus familias de origen, no exponga a su cónyuge a que él sea el que resuelva ese problema, no, sino que si el árbol es de mango, será el manguito el que va a ser el canal de comunicación para filtrar la información con la otra familia. No me ponga usted a su naranjita a querer resolver el problema con el palo de mango, ¿verdad? Entonces, así pasaba con nosotros, ¿verdad? Si había una diferencia con mi familia y Sara, era yo el intérprete, el que iba a mi familia y le decía, mire muchachos, me gustaría que hiciéramos esto porque no me gusta tal o cual cosa. Yo ya tenía la metodología para decir las cosas, igual Sara, ¿verdad? Cuando había algo que me molestaba, ella era mi intermediaria y ella era la que decía de la manera que ellos lo tenían para resolver el problema, ¿verdad? Es importante hacer este ejercicio y podría parecer, ay, pero si esto ya lo hacemos, si tenemos 30 años de casados y a esta altura me van a decir que tengo que cambiar los roles. Realmente esto permite redescubrirnos, rediseñarnos y Julio decía, cuando uno va recordando todas estas cosas, recuerda cosas muy bonitas, pero también cosas que no fueron muy bonitas y que a veces quizás no nos hemos dado el espacio como de profundizarlas y de platicarlas. Y al poder hacerlo, lo que va a pasar es que yo voy a tener más cuidado de no decir las palabras o no tener las actitudes que en alguna medida me hacen recordar momentos desagradables. Bueno, me recuerdo cuando íbamos a dejar, Julito estaba de cuna y pasábamos dejándolo donde mi mamá y Julito estaba enfermo. Entonces, mi mamá recibía a Sara diciéndole, y ya le dieron la medicina a mi niño. Eso la ponía furiosa, Sara, porque decía, ¿cómo no le voy a dar la medicina si soy la mamá y además es mi niño? Y bueno, de verdad que entonces loca yo en ese tiempo. me tocaba decirle, mamá, por favor, no me haga esas preguntas, porque claro que le doy la medicina, ¿cómo vas a creer que no se lo quiero dar? Y ella me explicaba, si yo no lo hago con ganas de molestar, lo hago porque quiero saber. Sí, pero pregúntamelo a mí. No tenés por qué decírselo a mi mujer, decímelo a mí. Entonces, ese tipo de interacción que nosotros ya manejamos con nuestra familia protege el corazón de nuestro cónyuge. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de pasar al tercer taller, es bien importante que nosotros desarrollemos nuestras propias costumbres, nuestros propios roles, nuestras propias reglas. Y vamos a tomar tus costumbres, mis costumbres y hacer las mías, ¿verdad? Y para esto vamos a tener una lectura, vamos a hacer Génesis,
capítulo 2, del versículo 24. La Biblia siempre con su sabiduría, ¿verdad? Que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. O sea, tus costumbres, mis costumbres se funden y forman nuestras costumbres. Tus reglas y mis reglas se funden para hacer nuestras reglas. Para esto necesitamos una técnica bien importante, que es platicar, platicar y platicar. Tomando esto en consideración, tomaremos como insumo todo lo que hemos visto, ¿verdad?, de nuestras respectivas familias de origen, y vamos a tomar algunas decisiones. Si nuestro modelo de familia fue positivo, ¿verdad?, si ambos consideramos que fue positivo, tendremos a repetirlo o mejorarlo. Si nuestro modelo de familia fue negativo, tendremos a repetirlo de una manera patológica, ¿verdad? Buscamos uno opuesto o creamos un nuevo con libertad, ¿verdad? Que sería pues muy saludable. Es importante entender que en la familia hay diferentes miembros y que un hermano pudo haber escogido repetirlo, otro hermano pudo haber elegido buscar el opuesto y el tercero decidió en libertad tomar su propio camino, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que estamos invitando el día de hoy, conociendo a nuestra familia de origen, a que tomemos decisiones en libertad y que formemos nuestros propios patrones. Los que ya tenemos varios años de casados, hablábamos en la charla pasada que no somos ya, la Sara de hoy no es la misma Sara de hace 30 años. ¿Verdad? Hoy yo no me molestaría porque mi suegra me dijera ya le dieron la medicina a mi niño, o sea, al contrario, es más, le entregaría al niño para que ella lo cuide en la enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo ya no soy esa misma Sara. Y probablemente dimos por hecho las cosas que decidimos y no nos hemos tomado el tiempo de, con libertad, tomar nuevas decisiones. Y hay que revisar qué cositas hemos seguido trayendo, no las hemos platicado y siguen generando inconvenientes. Algún inconveniente, o siguen ¿verdad?, generando una molestia que no se eleva a inconveniente, pero es importante que lo resolvamos. Mire, en este momento usted a esta altura no debería tener inconvenientes. Usted debería tener suficientes acuerdos en pareja como para que usted pueda ser plenamente feliz. Ya usted cuenta con elementos para dialogar, para negociar, ¿verdad? De tal manera que si usted no se puede quedar con ninguna espinita en el corazón, eso no se vale ahorita. Es importante entender que al igual que yo reviso a la familia de origen de Julio y reviso a mi familia de origen, nosotros hoy estamos en el foco y nos convertimos en la familia de origen de nuestros hijos. ¿Qué están viendo ellos hoy? Que van a repercutir en sus actitudes, sus emociones, sus costumbres, sus traumas, todo ese bagaje de experiencia que ellos van a llevar a su nuevo hogar. Entonces, cuando ya lo vemos bajo esa perspectiva, sería una buena pregunta el que ustedes se hagan y se revisen y qué está llevando de bueno mi hijo o mi hijo a su nuevo hogar, o qué puede llevar de malo a su nuevo hogar, porque hoy nosotros somos la familia de origen y nuestros hijos van a tener que lidiar con todo eso que nosotros estamos sembrando, ¿verdad? Entonces, en Proverbios 22:6 dice, instruye a tus hijos en el camino correcto y aún en su vejez, él no lo abandonará. Entonces, realmente invitamos a que esta noche tomen decisiones en libertad y que
revisemos cuáles son nuestras propias costumbres y nuestros propios roles. Vamos a hacer el taller número 3, en el que vamos a calificar del 0 al 10, donde 0 no significa nada y 10 significa completo acuerdo y comprensión. Hemos discutido y llegado a acuerdos acerca de los siguientes temas. Vuelvo y repito, si hay algún tema ahí que ustedes consideren que deben agregar, pongan. Por ejemplo, hemos hablado alguna vez y llegado a acuerdos sobre los quehaceres domésticos cuando no hay empleada, o nunca lo hemos hablado, nunca hemos dicho, voy a mirar cuando no hay una persona que nos ayude, sí es que no hay. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros no tenemos empleadas. Y no tenemos empleadas desde que nuestros hijos tenían 6 años, el mayor. O sea que nos hemos echado bastante tiempo sin empleadas. Entonces, ¿quiénes van a llevarlo? Hemos discutido qué vamos a hacer, qué, porque cuando nadie es responsable, todos somos responsables, ¿verdad? Y cuando no hay quien lo va a hacer, nadie lo hace también. Entonces, por eso es importante platicarlo. Hemos discutido quién es el más ordenado para llevar las finanzas. Hemos discutido quién es el que debe de llevar el rol, porque mire, a veces la mujer es la que lleva la parte de las creencias religiosas, las prácticas religiosas, vamos a ir a misa. Pero realmente a quien le corresponde por orden divino es al hombre. El hombre es el responsable de la práctica de la espiritualidad en su familia, como cabeza de hogar. Y probablemente la está llevando la mujer. Entonces, eso lo tenemos que discutir. Nuestro ambiente social, qué amigos consideramos que abonan y qué amigos consideramos que no abonan. ¿Lo hemos discutido? Mira, a fulano de tal tenemos que darle tache. No, realmente no nos está ayudando. Y que juntos entendamos que el fulano de tal tiene que salir de la lista. O, por ejemplo, situaciones de salud. En una enfermedad, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué médico vamos a ir? ¿A qué hospital tenemos que ir? ¿Qué podemos pagar? Y definir ya un esquema. ¿O cuánto tiempo vamos a darnos para descanso? ¿Cuánto tiempo vamos a compartir en familia? Por ejemplo, nosotros cuando hicimos esto, ya teníamos unos 5 años de casados, definimos que los días miércoles iban a ser los días de familia. En ese día eran los días que nosotros salíamos al cine, a comer con los niños, jugábamos juegos de mesa, etcétera, etcétera. Entonces todos sabíamos que el día miércoles no había compromiso. No había compromiso. Porque ese día era el día que nosotros nos habíamos dado para descanso y compartir en familia. Entonces, es bueno que califiquen del 0 al 10, porque cuando lo revisen, verán ustedes qué tipo de temas son los que tienen que introducir en el diálogo conyugal y ocupar las técnicas de la charla en la que hablamos del diálogo conyugal. 3 minutos cada uno. Ahorita tienen 6 minutos nuevamente para poder Realizarlo. realizar. No olviden encender sus cámaras. No es gana de molestar.
¿Podrían poner la tablita? Con gusto. Usted manda, don Eduardo Villanueva. Eduardo, también la han mandado por correo, por WhatsApp. Está en WhatsApp. Sí, ya, ahorita le tomo una foto. Dale. Bueno, podemos concluir. Todo aquello que ustedes no hayan terminado de trabajar, pueden trabajarlo con su presentación que tienen en WhatsApp. Cualquier persona que quiera agregar algo, pues, como les digo, esas tablas están incompletas, ¿verdad? Están para que ustedes las completen con sus propias ideas. Quisiéramos que en este momento alguien nos comparta, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido estos 3 talleres? ¿En qué abona? ¿Ha descubierto algo? ¿Ha redescubierto algo? ¿Confirmado algo? ¿Qué les ha dejado los talleres para parejas? No se preocupen que como tenemos todo el tiempo, aquí vamos a señalar, ¿verdad? Así que Tenemos todos los nombres bien bonitos, aquí, esto de verlos aquí todo de frente. con eso que están ustedes al frente, no se escapa nadie. Vamos a ver los Durán. ¿Qué dicen los Durán? Miguel e Ingrid. Por si tienen duda de que ustedes son los Durán. No se vale. Bueno, no, creo que de mi lado, pues únicamente Ingrid sí viene de una familia nuclear, una familia que estaba compuesta por papá y mamá. Y en mi caso, pues básicamente fuimos criados por mi mamá. Entonces, a la hora de ver los roles de mi familia inicial, digámoslo así, pues todos los roles le pertenecían a mi mamá, ¿verdad? Todo lo hacía, todas las funciones las tenía ella. Y lo que hemos podido darnos cuenta, o bueno, lo que me he podido dar cuenta es que en base a eso sí tenemos como una distribución de roles acá entre nosotros y es mucho más equitativo incluso que los roles que jugaba los padres de Ingrid, ¿verdad? Entonces, los tiempos han cambiado y a todos nos hacemos cargo de muchas cosas
y hemos dejado de ponerle esos límites o enmarcarlos en que son cosas de hombre y son cosas de mujer, y por eso no tenemos que meternos el uno y el otro, ¿no? Al final es una necesidad mutua. Excelente. Y Excelente, muy cuando buena. se necesita, se trabaja en conjunto. Ok, buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más que quiera compartir? Tiempo de descanso compartido. ¿Quién quiere compartir? Eduardo Villanueva, quitaste el micrófono. Ah, gracias. Que estamos analizando también. Mira, yo llego a la conclusión de que yo estoy rodeado de mujeres, bo, por todos lados, estoy franqueado, o sea, estoy en el mero matriarcado. Mi mamá, mi abuela, súper fuertes, y mi suegra también así, carácter fuerte, y la abuela es la que centralizaba todo en la casa de Lido, por ejemplo. Entonces sí, venimos de familias muy, de mamás que toman el control, ¿verdad? Espera, póngame aquí el mute. Es que siento el eco, es que estamos en los dos teléfonos. O sálgase. Perdón, que estamos con eco aquí. Entonces, sí teníamos los objetivos así como un poco también desordenados, porque yo venía acostumbrado a que mi abuela me atendía en todo, y Lido venía acostumbrada a que su papá atendía en todo en la casa. Entonces, cuando llegamos a la casa, y en nuestros primeros años estábamos en mero conflicto. ¿A quién atiende a quién? Los dos Cruzados. esperando que el otro Ella atendiera al esperando otro. que la atendieran. Correcto, entonces nos tocaba, pero sí con el devenir del tiempo hemos ido cediendo ambos, ¿verdad? Poquito a poco, para lograr digamos, ese equilibrio. Y sí, ahora las cosas son un poco, bueno, muchísimo más concertadas, ¿verdad? Muchísimo más de acuerdo en los roles, cosas que hacemos. Y en el tema financiero principalmente, antes yo era como que muy centralista de tomar todas las decisiones financieras y casi que no compartía nada en la casa. Pero ya en los últimos años sí hemos sido muchísimo más abiertos a compartir, analizar los gastos, las inversiones. Será de hace unos cuantos, tal vez unos 5 o 7 años, ¿verdad? Más o menos. Y sin duda ha servido mucho porque de verdad que las mujeres también tienen una visión diferente de cómo cuidar los recursos. A veces uno de hombre un poquito más, o más desordenado, financieramente hablando, ¿verdad? Entonces nos ha ayudado mucho. Esos son Buenísimo. así los comentarios. Tal vez para terminar, nada más la última pregunta es, partiendo de que nosotros somos la familia de origen, ¿qué se llevan nuestros hijos? ¿A quién le está frente? Al que quiera contestar. Vamos a ver ahí. Yo creí que al que está señalando. Quiero ver que está señalando con el mouse a la familia. Xiomara de Ochoa. Ajá, Xiomi. ¿Qué aportan ustedes como familia de origen? ¿Qué se llevan sus hijos? Bueno, tal vez creo que el rebuscarse, el estar, digamos, como constantemente creando, también en mi caso, yo le estaba comentando a Juan Carlos que en mi casa, por ejemplo, mi papi era el que lavaba la ropa cuando no había empleada, porque mi mami siempre le dolió la espalda, o sea, siempre padeció de la espalda. Y entonces, pero mi papi era el que arreglaba todo y sabía hacer de todo, ¿verdad? Arreglar chorros, todo lo que era de arreglar, él lo arreglaba. Entonces, pero eso me lo heredó a nosotros, bueno, me lo heredó a mi hermano y a mí. Y yo aquí en la casa, yo soy la que ando poniendo, digamos, arreglando los chorros o viendo, incluso haciendo conexiones eléctricas. Entonces,
pero eso no he logrado heredárselos a mis hijos porque no les gusta mucho, ¿verdad? El hecho de tener que meterse a hacerle de mil usos, pero sí se fijan, pues, o sea, en las cosas que uno, que hacemos como pareja y ellos ven, digamos, por ejemplo, que papi anda ordenando todo y hasta incluso lo molestan, ¿verdad? Cuando tenemos reuniones a veces aquí en la casa, por molestar ya van a ver, dicen, y lo peor de todo es que toda la familia sabe eso, que Juan Carlos es así como bien cuadriculado con lo del orden, y entonces, y que si un cuadrito nosotros lo ponemos un poco esquinadito, es porque así tiene que estar esquinadito, ¿verdad? Y si alguien lo pone recto, entonces Juan Carlos pasa y lo pone otra vez esquinadito, o si un cuadro está movido y así, pero sí es, creo que eso lo tienen ellos y que él pasa recalcando mucho con lo del orden. Ok. Buenísimo, gracias. Bueno, mis hermanos, vemos que cada uno de nosotros es una familia de origen que cuando sus hijos formen sus hogares, definitivamente saldrán a luz. Así que vi una manita levantada. Los Torres. No. Julio, Sí, solo dime, un pequeño comentario, y es ¿cómo? que realmente nosotros, voy a decirlo de esta manera, con este tipo de talleres y nuestro crecimiento, vamos como creando una, voy a decirlo de esta manera, como una familia modelo, ¿verdad? O esa debería ser la expectativa, porque yo creo que lo más importante es lograr transmitirle a nuestros hijos que la vida del matrimonio es una opción viable, que funciona y al mismo tiempo es una opción que yo quisiera llegar, o sea, yo quisiera que mis hijas tuvieran un esposo como el que soy yo, o mis hijos fueran el esposo que atendiera como yo atiendo a mi esposa. Entonces, trato de concluir, digamos, que el gran objetivo de transmitirle a, esa, a esos nuevos jóvenes que vienen es que el matrimonio es una alternativa linda y y es el cielo en la tierra, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros un gran desafío como matrimonios en Victoria para poder ser ese espejo donde ellos se puedan ver. Y a veces uno trae defectos de fábrica, ¿verdad? O sea, en el origen trae un montón de desórdenes y si uno no los entiende, en vez de transmitirle esa unidad, le podemos transmitir, no, mira, mi papá y mi mamá solo pasan peleando, ¿para qué me voy a casar, verdad? Un ¿O para qué mensaje voy a tener equivocado. hijos? Exacto. Excelente Entonces, cierre. creo que por ahí va un poco, por lo menos entendiendo así en resumen esto, ¿verdad? Gracias. Buenísimo. Gloria a Dios con ese cierre. Gloria a Dios. Que Dios nos permita hacer ese ejemplo y que Dios nos permita transmitirle al mundo que el matrimonio vale la pena. Me gustó eso. Así que estos talleres hayan permitido una revisión de nuestra relación, una revisión de todas esas áreas que todavía tenemos por mejorar como parejas y sobre todo, ¿verdad? Que nos permita revisar qué le estamos heredando a nuestros hijos con acciones, no con palabras, porque hablar es bien fácil, pero el ejemplo es lo difícil. Así que, Gloria a Dios. gloria a Dios. Gloria a Dios, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sara y Julio. Realmente los admiramos muchísimo. Para mí son un ejemplo y una pareja que siempre me ha admirado un montón. Agradecemos el compartir pues su experiencia y cómo también se dejan llevar pues por el Espíritu Santo, porque definitivamente percibimos pues que es palabra de Dios lo que ustedes nos transmiten a través de sus prédicas, de sus consejos, así que les estamos muy agradecidos.